Sí, gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Dudas, preguntas con sus tareas? Sí, maestra, yo tengo duda. Dígame. Sí, dime, ¿quién va a hablar? No alcanzo a ver. Lilia Ávila, maestra. Ah, dime, Lilia, te escucho. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, gracias, maestra. Con referente a los cuadros comparativos, la verdad yo lo hice, pero no sé en realidad ahora sí que si estuvo bien, porque siento que eran muchas escalas Scores. con los scores. De hecho, el score, de hecho, en el cuadro comparativo, pues no incluye el score, únicamente en el mapa conceptual. Y en el mapa Hola, conceptual mucho hice gusto. solamente 2 con el score, pero si no el formato o el archivo iba a quedar muy pesado, no pude incluir los demás. No sé ahí cómo lo podría manejar o cómo hacerle. Ok, Gracias. bien. Me dicen su compañera que había muchos scores o muchas escalas, ¿sí? Si bien, sí hay muchas, como la que puse en la imagen, pero se me olvidó decirles, y bueno, también se les olvidó preguntarme, que nada más eran de las que habíamos visto en clase, que solamente eran 4, ¿sale? Entonces, de esas 4, me tenían que hacer su cuadro comparativo, que eran las que vimos en clase. Pero, pues bueno, también fue mi error, les pido una disculpa, si lo hicieron así todo, bueno, que lo calificamos, y si no, compañera, vuélvelo a hacer, por favor, Lilia, y que sean de los 4 scores que tenemos. ¿Por qué? Porque cambian las abreviaturas, pero si se dieron cuenta, a final de cuentas, varios de ellos valoraban lo mismo, pero nada más que cambiaba el nombre. ¿De acuerdo? Entonces, sí, fue mi error decirles que eran de los 4 que vimos en clase, pero si los hicieron de todos, ok, está perfecto, al final de cuentas es que ustedes se empapen de información, ¿de acuerdo? Pero bueno, ese fue mi error. La clase del día de hoy ya está cargada en su plataforma, como se pueden dar cuenta, ya la pueden descargar. Les pido, por favor, nuevamente, que el cuestionario se lo pueden realizar a partir de hoy, está habilitado a partir de hoy a las 3 de la tarde, ¿de acuerdo? Si lo pueden realizar el día de hoy, solamente son 5 preguntas. 5 preguntas, tienen 20 minutos. Entonces, porque esto con el fin o con el propósito de que ustedes no tengan más problemas en cuestión de la plataforma, que después se cierra, que se satura con tantos alumnos que tenemos, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de que se despejen un ratito y que bajen la presentación en otro dispositivo y que en otro dispositivo estén leyendo y buscando, pues yo creo que se les va a hacer un poquito más fácil, ¿de acuerdo? Porque hay quienes estaban haciendo el cuestionario el mismo miércoles. Entonces, pues obviamente se satura, todos quieren entrar, etcétera, y bueno, pues pasa o luego ya nos los dejan hacer el segundo intento, entre otras cosas. ¿Sale? Recuerden que, no sé ahorita, se supone que ya la plataforma ya no va desfasada, se supone, pero supongamos que sí. Supongamos que todavía va desfasada, el examen se cierra a las 23, o sea, a las 11 de la noche. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes lo quieren hacer a las 10 de la noche en sus relojes de casa, de teléfono, son las 10, pero en la plataforma ya son las 11. Entonces, ya no los va a dejar hacerlas. ¿De acuerdo? Dime, Virginia, por favor. Virginia, ¿me escuchas? Sí, profesora, perdón. Oiga, yo no tenía mi lab, no tenía mi computadora, entonces no había mandado nada. Apenas lo mandé ayer todo. La verdad es que tenía mi computadora descompuesta. Ajá. Entonces apenas ayer mandé pues las actividades de que empezó la clase para acá.
Ok, Virginia, voy a hacer en el transcurso del día de hoy, yo les aviso, voy a habilitar nuevamente el cuestionario para que no pudieron hacer su segundo intento o para quienes no lograron hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, habilito la plataforma una vez más el día de hoy. Ok. Y para que puedan contestarlo y así, como ya lo saben, todas las preguntas que yo les hago el cuestionario son sacados de la misma presentación, ¿de acuerdo? No hay cosas que no hayamos visto si no está plasmado en la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces lo habilito hoy, Virginia, no te preocupes. Gracias, maestra. Elisa, a ti, gracias. Elisa, por favor. Maestra, buenos días. Yo me Buenos acabo días. de integrar a la clase el día de hoy. Por ahí tuve también un pequeño problema de seguridad. Ya le notifiqué a la universidad la situación en la que traigo. Entonces, la primera tarea no alcancé a subirse a la maestra. Estoy batallando todavía para recuperar muchas cosas, pero estoy tratando de ponerme al corriente con todas sus clases y con todas sus tareas. Ok, sí, Elisa, de la misma forma, te habilito los cuestionarios para que si no los llegaste a responder, los puedas elaborar. Y las tareas, aunque te marquen la plataforma que están atrasadas por ciertas horas o por ciertos días, no importa, tú mándalas y yo las evalúo. Ahorita todavía no he calificado, por si visualizan su plataforma, todavía no hay calificaciones, pero por lo menos en esta semana me comprometo a que ya van a tener sus calificaciones de las 2 tareas atrasadas, ¿de acuerdo? Sí, gracias, maestra. Ahí le subo las 2 tareas que me faltaron, la primera y una de las que encargó esta semana. Pero ya las tengo hechas, ya nomás las subir. Ok, súbelas por favor y con mucho gusto las evaluamos. Bien, Sí, ¿alguien gracias. más? ¿Dudas, Bien. preguntas? A ti, gracias, Elisa. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok, perfecto. Pues vámonos de lleno con la unidad 3. Aquí en la unidad 3 vamos a visualizar o vamos a ver cuáles son las funciones del enfermero en las unidades de cuidados intensivos coronarios, ¿de acuerdo? Todo lo que es cardiovascular, ¿de acuerdo? Algo que nos gusta a nosotros, algo que a otros tanto no nos gusta, pero es importante porque vamos a ver electrocardiogramas, ¿de acuerdo? Tenemos que saber las ondas, cómo me doy cuenta que ya es un infarto, cómo me doy cuenta que es un preinfarto o cómo me doy cuenta que el paciente previamente ya sufrió uno, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso yo lo puedo corroborar en lo que es un electrocardiograma, ¿de acuerdo? Para hablar de electrocardiograma, ustedes me van a dar la razón, es mucho tiempo, ¿sale? Vamos a dar un poquito, una embarrada de lo que ustedes ya saben. Entre todos vamos a retroalimentarnos. Si alguien tiene más experiencia en electrocardiograma, pues que nos comparta precisamente más de sus conocimientos, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy. Y tenemos que las arritmias se clasifican por 2 categorías, las ventriculares y las supraventriculares, ¿de acuerdo? Se dice que las arritmias ventriculares se producen en las cavidades inferiores del corazón, denominadas ventrículos. Ahora, vamos a acordarnos de anatomía, cómo está conformado mi corazón, o su corazón, que viene siendo el mismo. Por 2 aurículas y 2 ventrículas. 2 aurículas y 2 ventrículos. Y 2 ventrículos, ¿ok? ¿Y qué arterias o venas tenemos ahí? Tenemos arterias, tenemos venas. La arteria vena Ok, cava ¿cuál es? superior, la arteria vena inferior, la aorta, Ok, Excelente. excelente. La semilunar, las pulmonares. Ok, correcto, exactamente. Tenemos aquí mis arterias venas, porque no pueden escuchar. Venas y arterias, que son las principales, ¿sale? Son la aorta y la cava, entre otras, pero bueno, destacamos que esas son las principales en esta parte. ¿Por qué? Porque llevan a cabo el proceso de circulación mayor y menor. ¿Alguien me dice el proceso de circulación mayor y menor? ¿Por qué se lleva a cabo? Yo. Patricia Báez, ahorita voy contigo, Irme, permítame tantito. Patricia Sí. Báez, si eres tan amable, por favor. No, profesora, no me la sé. Ok, perfecto, Pati, gracias. Irma, te escucho, por favor. El corazón está dividido por 2 aurículas y 2 ventrículas.
En los pulmones se lleva el intercambio de dióxido de aire, de sangre oxigenada y la convierte en dióxido de carbono. Y las aurículas son las que llevan oxígeno y las venas son las que llevan dióxido de carbono. En la aorta entra la sangre oxigenada y se va al ventrículo, ventrículo derecho, y de ahí pasa entra a la aurícula derecha y de ahí pasa al ventrículo izquierdo y se va hacia el cuerpo y luego regresa a hacer el intercambio de gaseoso y de ahí ya se va a la aurícula derecha y de ahí pasa al ventrículo derecho. Ok, excelente, Irma. Así es como nosotros llevamos a cabo lo que es la circulación mayor y menor. ¿Cuál es el objetivo de tener una circulación mayor y menor? ¿Qué obtenemos? La circulación ¿Sangre qué? mayor es la que llevamos oxígeno y la circulación menor es la que llevamos dióxido de carbono. Exactamente. ¿Cómo me doy cuenta que es sangre oxigenada? La sangre oxigenada son las que llevan los nutrientes. Ok. Donde Por la pasa por coloración. las arterias. Es la coloración. Ok, Por la coloración. Ok, bien, correcto. Gracias, Irma. Excelente. Entonces, las afinas ventriculares se producen en las cavidades inferiores del corazón, denominadas ventrículos. Todo eso, la circulación mayor, pues es lo que lleva lo que es la funcionalidad de los ventrículos. ¿Y los ventrículos y qué? Y aurículas, ¿no? Aurículas, ¿no? Y aurículas, excelente. Entonces, se dice que las arritmias supraventriculares se producen en la zona que se encuentran encima de los ventrículos, generalmente en las aurículas, que son las cavidades superiores del corazón. Los latidos irregulares pueden ser demasiado lentos, o sea, bradicardia, o demasiado rápidos en el defecto taquicardia. ¿De acuerdo? Recordemos que nosotros utilizamos mucha terminología y este tipo de términos, bradicardia y taquicardia, es algo bien común en nuestras notas de enfermería. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la clasificación de arritmias. Volvemos a repetir. Se dividen en dos, ventriculares y supraventriculares. Las ventriculares lo llevan a cabo los ventrículos y las supraventriculares pues las llevan a cabo las aurículas. ¿De acuerdo? Así como para que ustedes lo tengan en cuenta. Y tenemos lo que es su clasificación. También tenemos la clasificación según la frecuencia cardíaca. Disculpen, chicos, los que están en línea, pero son cosas que se llegan a dar. Entonces, tenemos lo que es la clasificación y tenemos según la frecuencia cardíaca. Según la frecuencia cardíaca, tenemos taquiarritmias y bradiarritmias. Tenemos según su origen, que son las que acabamos de ver hace un momento, que son las supraventriculares y las ventriculares. Tenemos también según su regularidad, que pueden ser regulares e irregulares. Y también tenemos según su mecanismo. Puede ser la reentrada, excitabilidad aumentada y la actividad gatillada. ¿De acuerdo? Ustedes la pueden buscar así. Puede ser por origen, por mecanismo, por frecuencia y por regularidad. Y tenemos lo que son los ritmos supraventriculares. Y tenemos lo que es el ritmo sinusal. ¿Cuál es el ritmo sinusal? ¿O a qué nos referimos con un ritmo sinusal? Lento. No, una frecuencia normal. La frecuencia del corazón. Y el ritmo normal del corazón, pues viene siendo prácticamente, se encuentra situado Es a la derecha. Ajá. Ok. Es la frecuencia normal. ¿De acuerdo? Es un latido normal, por así decirlo. ¿De acuerdo? A eso nos referimos con un ritmo sinusal. Tenemos también las arritmias del nódulo sinusal, por ejemplo, una arritmia, una taquicardia y bradicardia y un síndrome del seno enfermo. ¿Cuál es el síndrome del seno enfermo? ¿Alguien sabe? Si no, vamos a hacer como los alumnos. Nosotros que estamos en computadora, alguien lo que lo esté googleando. ¿A qué nos referimos con el síndrome del seno enfermo?
Nada más vamos a como que a dar pequeños conceptos para que vayamos haciendo la idea. No nos vamos a profundizar porque es mucho, ¿de acuerdo? ¿Pero a qué nos referimos con el síndrome del seno enfermo? Hay que googlearlo. Es un latido lento, también es llamado bradicardia sinusal. Ok, lo que es la bradicardia y el síndrome del seno enfermo es el latido lento. Es mejor llamado como una bradicardia, ¿de acuerdo? A eso se refiere este tipo de síndrome y de la bradicardia sinusal. Tenemos también las arritmias supraventriculares, que son las extrasístoles auriculares, la taquicardia supraventricular paroxística, el flúter auricular y la fibrilación auricular, ¿de acuerdo? Eso por ritmo y de los supraventriculares y de las arritmias. Y del otro lado tenemos las arritmias ventriculares, que son las extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. ¿Cuál es la diferencia entre una arritmia ventricular y una supraventricular? De la misma manera, estamos hablando en la ventricular de los ventrículos y en la supra de las aurículas, ¿de acuerdo? Y por último tenemos el bloqueo de conducción auricoventricular. En este caso tenemos bloqueos AB de primer grado, bloqueos AB de segundo grado y bloqueos AB de tercer grado. ¿Qué significa AB? Auriculoventricular. ¿De acuerdo? Es así como nosotros lo manejamos en un electro. Ahora, ¿cómo se pone un electro? ¿Cuántas derivaciones tiene un electrocardiograma? Tiene 12 derivaciones, maestra. 12. ¿Cómo colocamos un electrocardiograma? Dice aquí mi compañera, sí, ok, sí, pero ¿cómo? Que yo sé que es en el cuarto espacio intercostal y de ahí seguimos al quinto espacio, ajá, el segundo, el quinto espacio intercostal. Ajá. Y no, el segundo ventrículo, el segundo se pone entre el primero y el segundo espacio, se pone en medio. Desde ahí nos vamos al quinto espacio intercostal, a nivel de la tetilla, luego a nivel media de la axila y luego a la mitad de la axila hacia el lado del corazón. Ok, ¿cuáles son las recomendaciones para tomar un electro? Si no se acuerdan del electro, investiguenlo, para que retomar nuevamente sus conocimientos. Son 12 derivaciones. Se pone precisamente empezando del cuarto espacio intercostal, se redondea todo lo que es la glándula mamaria, en este caso izquierda. No, sí, les estoy hablando a ustedes les estoy hablando, a ustedes. Entonces, y posteriormente terminamos en la línea media axilar, ¿de acuerdo? Y después las otras 4 derivaciones, ¿dónde se pone? En los miembros inferiores y superiores. ¿Cuáles son las contraindicaciones o indicaciones para realizar un electro? Que no debe llevar nada de metal. No debe llevar cosas de metal. No. Prácticamente las indicaciones... No. Te escucho, Lilia. Prácticamente las indicaciones es cuando se está sospechando de un problema del ritmo del corazón, ¿no? Que puede ser de que el paciente en la toma de signos vitales presenta una bradicardia o ha tenido lipotimias súbitas, que sobre todo en las personas de la tercera edad, que generalmente ya tienen un trastorno de su marcapaso normal, ¿no? Ok, bien, Lilia, gracias. Xiomara, por favor. Gracias. Sí, también cuando hay un dolor de pecho, latidos cardíacos rápidos, arritmia, dificultad para respirar, mareos, cansancio, son los síntomas para poner un electrocardiograma. Ok, les pregunto a todos, ¿una angina de pecho me puede llevar a un infarto agudo al miocardio? Los famosos IAM. Sí. Buenas tardes. No todas evolucionan generalmente a una angina. Yo creo que de ahí algo bien importante, cuando un paciente llega a un servicio de urgencias con un dolor en el pecho, se
se tiene que quedar en observación, ver la Sí, cantidad a de ustedes, enzimas gracias. cardíacas que tiene y hay que ver en cuánto tiempo cede en reposo. Si cede en reposo quiere decir que es una angina. Si generalmente no cede el dolor aún con reposo y oxígeno y el tratamiento si va hipertenso y demás, entonces hay que esperar resultados de laboratorio y ver la cantidad de las enzimas cardíacas como están. Si no quiere decir que pues está haciendo un infarto, ¿no? Aparte de las Lilia, excelente. modificaciones electrocardiográficas que en ese momento que el paciente llega se presentan. También es un parámetro bien importante para distinguir si es una angina o es un infarto en evolución. Exactamente. Una angina de pecho, ¿cuáles son la sintomatología o cuál es el cuadro clínico de una angina de pecho? Porque es bien común que nosotros nos podamos confundir entre una angina de pecho y un infarto. Es bien común, ¿no? Porque si dicen, si ya me duele el lado izquierdo, el brazo izquierdo, pues entonces, espérenme chicos de línea, espérenme un segundito. Compañera, no se malita. Vele a decir al profesor Salvador que no está cargando la tablet, por favor. Porque ya se va a acabar la batería. Creo que está en su oficina allá arriba, por favor. Bien, chicos, si se desconecta un poco, retomamos el tema con ustedes. ¿De acuerdo? Porque no carga la tablet. Pero bueno. Bien, entonces es bien común que nosotros podamos confundirnos entre una angina de pecho y un infarto agudo al miocardio. ¿De acuerdo? Normalmente, porque siempre decimos que si me viene doliendo el brazo izquierdo, quiere decir que me voy a infartar, pero también es un signo característico de una angina de pecho, ¿de acuerdo? Normalmente, como dice la compañera Lilia, si la angina nosotros vamos a ver si cede con cierto reposo, quiere decir que fue una angina. Pero si no cede y empieza con náuseas, inclusive vómito, estamos hablando de un infarto, ¿de acuerdo? También como me doy cuenta porque estoy monitorizando a mi paciente, lo estoy monitoreando, ¿de acuerdo? Aparte, signo característico de un infarto, ¿cuál es? Algo bien común. Es el tipo de dolor en el pecho, pero es opresivo. Sí, tiene la exactamente. El dolor en el pecho es que te comprime, como que no sientes una mejoría, como que es un dolor feo, ¿sale? Entonces, y una angina de pecho no. Y los pacientes siempre que le van a dar un infarto vienen con náuseas, bueno, entre ellos, vienen con náuseas, con vómito y vienen así, agarrándose en el pecho. ¿De acuerdo? Intensa. Es un dolor intenso. ¿De acuerdo? Entonces, es bien importante que nosotros sepamos diferenciar entre una angina y un infarto agudo. ¿Por qué? Porque las acciones que te deben de realizar son diferentes, dependiendo del paciente también que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Profesora, yo creo que algo bien una importante pregunta. que se puede agregar aquí, o que podría yo agregar, es que depende de la edad del paciente cómo se manifieste, por ejemplo, el infarto, porque en las personas geriátricas generalmente pueden referir hasta dolor en epigastrio, porque no está bien característico, sobre todo en las personas geriátricas, ¿no? Que se puede modificar un poquito el cuadro. Ok, pacientes geriátricas. También recordemos que tenemos los infartos fulminantes, ¿no? Pacientes precisamente que son pacientes exactamente geriátricos, la mayoría de ellos, digo, no quiere decir que todo paciente geriátrico va a morir de un infarto fulminante, porque tenemos también personas de 40, 50 años de edad que mueren por un infarto fulminante, ¿no? Y porque obviamente tuvieron factores atrás, ¿de acuerdo? Pero vienen los infartos fulminantes. ¿Qué es un infarto fulminante? ¿Cómo se va dando? ¿Cómo se va desencadenando esto? Generalmente abarca una área muy grande del corazón en forma súbita, maestra, pero como dice, ¿no? Ya depende mucho, ya trae muchos antecedentes el paciente y generalmente pues son pacientes hipertensos, diabéticos, que traen los triglicéridos, colesterol altos y que nunca fueron atendidos y que llega un momento en que pues ahora sí que se infartan, hay pérdida súbita de la irrigación y generalmente es eso.
Exactamente, ¿no? Pacientes que han sido diabéticas, hipertensas y que desafortunadamente, pues obviamente sus vitales van descendiendo poco a poco, ¿de acuerdo? Entonces, vamos nuevamente a corroborar datos importantes o conceptos relevantes. Por ejemplo, la bradicardia. Vamos a volver ustedes ya tienen esos conceptos, pero a la mano, ¿no? ¿Cuánto consideramos, compañera? ¿Cuál es tu nombre? Gabriela. Gaby, ¿cuáles son los parámetros para que yo, enfermera, tú, enfermera, consideres una bradicardia en una persona adulta? ¿Cuánto es lo normal para empezar de la frecuencia cardíaca? 70, 90. Valores normales de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo? 60, 100. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 60, 80. 60, 80. Se puede De una decir persona adulta. que es de 60 a 99, porque a partir de 100 se considera ya una taquicardia. Exactamente, de 60 a 99 consideramos un valor normal. Arriba de 100 ya estamos hablando de una taquicardia. Entonces, una bradicardia pues debe de ser menor a. Exactamente. ¿Correcto? Entonces, se dice que la bradicardia es una frecuencia cardíaca muy baja, de menos de 60 latidos por minuto. Se produce cuando el impulso eléctrico que estimula la contracción del corazón no se genera en el marcapasos natural del corazón, el nódulo sinusal o sinoauricular, o no es enviado a las cavidades inferiores del corazón, en este caso que son los ventrículos, por las vías correctas. La bradicardia afecta principalmente a las personas mayores, pero puede afectar a personas de cualquier edad, incluso a niños muy pequeños. Puede tener una de dos causas. La primera, el sistema nervioso central no comunica al corazón, que debe bombear más, o el nódulo sinusal podría estar dañado. Y aquí en la imagen, pues tenemos lo que es un latido normal en la parte de abajo, y aquí ya tenemos una bradicardia, ¿de acuerdo? Es cuando precisamente se dan esos espacios largos, ¿de acuerdo? Entonces, es así como nosotros diferenciamos una bradicardia. Se los pongo para que ustedes aprendan, este es el papel milimétrico del electro, para que vayan familiarizando precisamente con los ritmos, ¿de acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿No? Vale. Tenemos también el concepto de taquicardia. Se dice que la taquicardia es una frecuencia cardíaca muy elevada de más de 100 latidos por minuto. Hay muchos tipos y diferentes tipos de taquicardia donde según se origina el ritmo acelerado. Si se origina en los ventrículos, se denomina taquicardia ventricular. Se origina por encima de los ventrículos, se llama taquicardia supraventricular. ¿De acuerdo? Anótenle, vayan haciendo sus anotaciones. Ahora, tenemos la imagen. Latido normal, cómo se va dando, y tenemos un latido rápido, una taquicardia, cómo se va dando en la imagen, ¿sale? En la imagen estamos viendo cómo va, ¿de acuerdo? Allá si en línea no se puede visualizar bien, procuren de bajar ya previamente la clase para que puedan observarla y visualizar Sí, bien se las visualiza imágenes. bien, maestra, gracias. Ok, gracias. ¿Mande? No, estas ya son taquicardias, son las diferentes taquicardias que se llegan a presentar y cómo se pueden llegar a visualizar en el electro, ¿de acuerdo? Y tenemos lo que es una taquicardia ventricular. Se dice que tenemos de arritmias taquicardia sinusal menor a 225 en frecuencia cardíaca. Tenemos que la onda P siempre va a estar presente. Tenemos la duración de la QRS que va a ser normal. Y tenemos una regularidad de la frecuencia que varía con la respiración. Tenemos la taquicardia auricular, que es su frecuencia de latidos por minuto de 180 a 320. La onda P siempre va a estar en el 50%. La duración de la QRS normal va a ser normal o prolongado, y su regularidad pues va a ser regular. Y tenemos también el aleteo auricular. El auricular va de 250 a 400 latidos por minuto y puede variar de 100 a 320. La onda P siempre va a estar en aleteo en dientes de sierra como los que vimos aquí. ¿De acuerdo?
Y su duración pues va a ser normal y prolongada también. La regularidad puede ser una respuesta regular ventricular. Y por último tenemos la taquicardia ventricular, que los latidos por minuto van a variar de 120 a 240. La onda P va a estar ausente y va a haber una disociación auriculoventricular. La duración QRS va a estar generalmente prolongada y la regularidad va a estar ligeramente irregular, como los que vemos en las imágenes. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir las taquicardias auriculoventriculares. Y también tenemos lo que son los trastornos del automatismo y de la conducción. Se dice que estos trastornos son formas de disfunción del nodo sinusal, el bloqueo auriculoventricular por sus abreviaturas AB y el bloqueo intraventricular. Las alteraciones pueden ser de uno o de varios niveles, agudas o crónicas, constantes o paroxísticas. ¿Qué es lo paroxístico? ¿Qué pasó con su San Google o San Google? Ya lo googleé, maestra. Dice, son aquellos que se presentan de forma brusca o intermitente, con normalidad o al menos ausente de movimientos anormales intercurrentes. Son entidades poco frecuentes y con una elevada incidencia familiar. Ok, excelente. Eso es lo que se refiere paroxístico, algo inesperado. ¿De acuerdo? Que se puede llegar a presentar en cualquier evento. Tenemos una bradicardia. Este manejo normalmente es el que se llega a dar, quizá en otras instituciones, quizá en las instituciones que ustedes laboran, se maneje de diferente manera, pero normalmente se llega a manejar así. Tenemos una bradicardia, tenemos el riesgo de una asistolia o manifestaciones de shock. Si se presenta, lo manejamos con una atropina IV de 0.5 a 1 miligramo y tenemos una estimulación percutánea junto con dopamina. ¿Cómo hacemos la estimulación percutánea? ¿Cómo se hace? Dando golpes, ¿no? Golpecillos. Dando pequeños golpes o masajes, ¿no? Así, oprimiendo, haciendo. Si no lo tenemos, entonces se maneja una bradicardia menor a 40 latidos por minuto, va a haber presencia de hipotensión, una arritmia ventricular y probablemente una congestión pulmonar. Si se lleva a cabo una congestión pulmonar, se maneja con atropina intravenosa y si no, pues solamente se queda en una observación del paciente. Si llegamos al shock, pues obviamente después que se administró la atropina, hicimos estimulación y llegamos a la dopamina, pues vamos a valorar la indicación del marcapaso transitorio. ¿De acuerdo? Normalmente recordemos que nosotros, personal de enfermería, llevamos algoritmos. ¿De acuerdo? Los algoritmos son muy fáciles de leer, son muy fáciles de interpretar. El punto es como que saberlos o sabernos dirigir con ellos, porque teniendo un algoritmo de lo que sea, nosotros vamos viendo si pasa esto, ¿qué hacemos? Si no, retrocedemos. ¿Qué pasa con la cadena de supervivencia para hacer un RCP? Que viene siendo lo mismo y ahorita lo vamos a ver ahorita. Ajá, cuando se presenta la bradicardia. ¿Vale? Y tenemos algo que nosotros o ustedes ya deben de conocer. Tenemos acciones de enfermería. ¿Qué acciones de enfermería realizarían ustedes en un paciente bradicárdico que presenta bradicardia? Una sería instalarlo en una unidad segura con barandales, monitorizarlo. Ajá. ¿Qué es? Ay, se me fue. Yo creo también la revisión de cabeza a pies, ¿no? Principalmente. Ok, una valoración cefalocaudal, ok, ¿qué más?
Colocación de oxígeno. Ok, ayuda ventilatoria, bien, soporte ventilatorio, ¿qué más? ¿Qué más le haríamos a este tipo de pacientes? Quizá una Posición cambio de semifole. posición, ¿les gusta? Posición semifole. Posición ¿qué? Semifole. Ok, sí, aquí, ¿qué posición ocupamos? No, También puede necesitamos ser a 45 grados. la de 45 también. No. La muy común para todos nosotros. Ponlo en posición que... Exactamente. Esa posición es la correcta para pacientes bradicárdicos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí para que ustedes vuelvan a recordar precisamente nuestro proceso enfermero. Tenemos que el proceso de atención a enfermero, ustedes ya llevaron el módulo, ¿cierto? Proceso de atención a enfermería. Bueno, pero lo vimos en algún momento en nuestra carrera. Tenemos que el proceso de atención a enfermería, ojo, es bien diferente a un plan de cuidados de enfermero, ¿de acuerdo? Porque muchas veces me dicen, es que es lo mismo. No, no es lo mismo. Todos llevan diferentes etapas, ¿de acuerdo? Eso lo deben de saber bien ustedes, que nosotros en el área donde nosotros trabajamos desarrollamos más un plan de cuidados de enfermero, que es el de la parte izquierda, derecha, ¿de acuerdo? Entonces, este es un plan de cuidados y esto es un proceso de atención enfermero, por eso los quise poner. Tenemos que el proceso de atención enfermero consta de 5 etapas, ¿vale? ¿Cuál es la primera etapa? Valoración. Aquí en esta etapa de valoración llevamos a cabo la recolección y organización de datos. Tengo un paciente bradicárdico. ¿Qué es lo que me interesa saber de ese paciente? ¿Qué recolección o qué datos voy a recoger? Antecedentes, ok. ¿Qué más? ¿Qué más nos interesa de ese paciente? Sus signos Y vitales. su edad, no maestra, porque generalmente en las personas también adultas mayores se bloquean fácilmente. Antecedentes, en los antecedentes pues entran los familiares y todo ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos también, exactamente, tenemos también aquí lo que es la hoja de enfermería, probablemente. Tenemos lo que son alergias, si es que es alérgico a algo. Si tuvo ya consultas previas o revisiones previas, todo, estudios, etcétera, todo lo que voy a hacer en la primera etapa. ¿Lo que es el sample, maestra? ¿Cómo, perdón? El sample, todos los datos que llevan en el sample. Alergia. Exactamente. Eso es lo que voy a hacer en la primera etapa del proceso de atención enfermera. Después nos vamos Maestra, con la segunda también etapa. Aquí sería importante Dígame. ver qué antihipertensivos toma, ¿no? Porque hay que recordar que todos los de propanolol, metoprolol, tienen un efecto secundario que es la bradicardia. Ok, sí, exactamente. Todo lo que me aporte información de mi paciente lo voy a tener que recoger. ¿De acuerdo? Porque voy a empezar a armar, ¿qué? Un expediente clínico. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la parte de la valoración. Después tenemos el diagnóstico. En el diagnóstico nos dice que es la analización e identificación de problemas. Resulta que mi paciente es hipertenso, diabético y está presentando una bradicardia. Tengo 3 enfermedades o 3 alteraciones. ¿Con cuál me enfoco? Con la presión primero. Porque si la tiene elevada, hay que tratar de bajársela. Frecuencia Eso cardíaca. con bradicardia. O sea, es una Verificar la- hipertensión, pero está controlada. La frecuencia cardíaca. Exactamente. ¿De acuerdo? Tengo 3 diagnósticos. Lo que quiere decir identificación de problemas es que a uno debe ser importante y debe ser relevante y va a ser mi prioridad. ¿Para qué? Para pasar a la tercera etapa de planeación y voy a ver qué decisión voy a tomar, cuál es mi priorización. Voy a tener que tener objetivos e intervenciones. Sí, tiene 3. ¿A todas o todas las tengo que atender? Porque si es hipertenso, tengo que darle su medicamento. Si es diabético, de la misma manera. ¿De acuerdo? Las dietas en quintos, etcétera.
¿De acuerdo? Entonces sí, no las voy a echar de menos, pero si ahorita el paciente me está presentando una bradicardia, pues lo ideal es que atienda esa bradicardia, ¿de acuerdo? Todo esto lo hacemos con ayuda del médico, siempre, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí yo se los estoy manifestando como si nosotros estuviéramos solos con el paciente. Pero entonces ya tuvimos, ya valoramos, ya hicimos el diagnóstico, ya hicimos la planeación, ya prioricé de mis 3 alteraciones, ya prioricé cuál es la que me importa, en este caso la bradicardia. Debo de trazar mis objetivos y por último, ¿qué voy a hacer? ¿Qué intervenciones le voy a realizar a mi paciente? ¿De acuerdo? Ya hice esta etapa de planeación. Ahora me voy a la cuarta, que es la ejecución. Se supone, o bueno, no se supone, se dice que cuando tengo bradicardia debo de dar un soporte ventilatorio. ¿De acuerdo? Esa es mi ejecución, lo voy a realizar, le voy a dar a mi paciente mi soporte ventilatorio, le tengo que administrar medicamentos, ¿cuáles medicamentos? Por los que se estén indicando, ¿de acuerdo? Tengo que administrar medicamentos, tengo que tomar signos vitales por hora, ¿de acuerdo? Y después de eso viene la parte última de evaluación. ¿Me sirvió? ¿Me funcionó? ¿Aceptó el medicamento el paciente? ¿Me respondió con el soporte de oxígeno? En la evaluación tengo que evaluar mis intervenciones. ¿De acuerdo? ¿Me funcionó o no me funcionó? ¿Empeoró o mejoró? Esto es lo que hacemos en el proceso de atención enfermero. Y en la parte del plan de cuidados, pues manejamos lo que es el diagnóstico de enfermería, el objetivo y resultado esperado, intervenciones de enfermería, fundamento científico y evaluación de resultados. ¿De acuerdo? Este es nuestro plan de cuidados enfermeros. Recuerden que el diagnóstico enfermero no va muy alejado del diagnóstico médico, pero no lo puedo poner. ¿Por qué? Porque NANDA me maneja diferentes etiquetas. ¿De acuerdo? Y tengo que hablarlas, y tengo que manejarlas, y tengo que buscarlas precisamente en ANDA. Hoy en día, pues ya nos facilitaron mucho el trabajo porque ya tenemos nuestras guías de práctica clínica, ¿de acuerdo? Ya tenemos nuestros catálogos de plaza. Pero es lo que yo les comentaba en clases anteriores, no porque tenga yo 2 pacientes con bradicardia le voy a poner la misma etiqueta, porque no los 2 van a requerir lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos tipos de diagnósticos. ¿Cuáles son los tipos de diagnósticos? Ya lo habíamos visto en la clase pasada. Tenemos los reales, tenemos el de riesgo, el de bienestar y el de promoción. Esa es una etiqueta diagnóstica, el de caída. ¿Sale? Entonces tenemos nuestros diferentes tipos de diagnósticos. Una bradicardia, pues es un diagnóstico real. Por ende, va a estar manifestado por y relacionado por. Cuando es de riesgo, de bienestar y de promoción, no tenemos sintomatología, no tenemos el relacionado con. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Entonces tenemos estos tipos. Aquí les puse el ejemplo de uno, diagnóstico de enfermería, dolor agudo relacionado con una incisión quirúrgica, manifestado por frecuencia cardíaca de 88 latidos y expresión de dolor. El objetivo o el resultado esperado es que debo de controlar el dolor mediante terapia analgésica, evidenciando por escala de dolor de 1 a 6 horas. Tenemos las intervenciones de enfermería, pues tenemos que brindar terapia analgésica endovenosa, verificación de las funciones vitales y el soporte emocional. Como fundamento científico es que los analgésicos actúan bloqueando al nociceptor del dolor. Y por último tenemos la evaluación. Normalmente la mayoría de los diagnósticos manejamos lo que es la escala o puntuación Diana. ¿Sí la conocen? Sí. Yo nada más conozco la puntuación de Eva. Ok, la Eva es la de dolor. Pero la puntuación de placer, cuando se dice mantener, aumentar. Si yo encontré a mi paciente en recordemos que aquí se maneja de 5 a 1. 5, ¿cómo se maneja?
manejamos esa escala? Comprometido. Alejandra, ¿cómo manejamos la escala? O puntuación, Diana. Con puntuación del 1 al 5. ¿Que 5 es qué? 5 es mayor cuando tiene más el problema para identificarlo. Ajá. ¿Qué más? Se supone que la puntuación, Diana, es, como dijo, ¿no? Del 1 al 5. El 1 es siempre demostrado, el 2 es raramente demostrado, el número 3 es a veces demostrado y el 4 es frecuentemente demostrado y el 5 es siempre demostrado. Es la puntuación que nosotros vemos y damos dependiendo la sintomatología de nuestros pacientes. ¿Cómo los vemos? Ok, Brenda, ¿Y a bien. qué número queremos Así llegar? Exactamente. La escala Diana, la puntuación Diana, se maneja del 1 al 5. 1 es grave y 5 es no comprometido, ¿vale? Entonces, tenemos que 1 pues es grave, entonces aquí se maneja al revés, ¿de acuerdo? Lo menor es lo grave y lo mayor es lo menos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo estoy encontrando a mi paciente en una escala de, supongamos, de 2, pues lo quiero llevar a 5. Entonces, en mi plan de cuidados, tengo que decir, lo mantengo a 2 y lo quiero aumentar a 5, ¿de acuerdo? Cuando acabó mi jornada o mi turno, tengo que evaluar esta escala. ¿Lo mantuve o sí lo llevé? A lo mejor no llegué a un 5, pero sí lo llegué a un 3. ¿De acuerdo? O muchas veces ni siquiera llegué, simplemente se mantuvo porque el paciente no evolucionó, no mejoró. ¿De acuerdo? O en su defecto, empeoró. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un plan de cuidados. ¿Cómo obtengo ese plan de cuidados? Precisamente con mi proceso de atención enfermera. ¿De acuerdo? Saben hacer places, ¿verdad? ¿O si los manejan en sus instituciones? ¿Los places? ¿Aquí se manejan los places? Nancy, Bárbara. Nosotros no, maestra. Lilia Vila. No, maestra. No. Irma, ¿manejan places? En mi centro de salud no. No, no tampoco. ¿No? No. Mireya, ¿manejas places, Mire? Hola, maestra. Sí, nosotros Hola. sí manejamos, maestra, ahí en nuestra unidad. Ok, bien, mire, gracias. Sí, se nos hace un Y bueno, poquito difícil, pero sí lo manejamos. Ok, aquí nosotros, bueno, aquí en esta institución en donde yo laboro sí se manejan los places. De hecho, si no, bueno, la hoja de enfermería ya son 3 hojas, pero son 6, ¿no? Porque se llenan de ambos lados. Entonces, me voy a dar a la tarea de podérselas escanear para que las visualicen, ¿de acuerdo? Y para que ustedes vean cómo se lleva o cómo está conformada la hoja de enfermería. Y por lo menos nosotros sí lo llevamos a cabo todavía. Entonces, bien, tenemos la parte de proceso de atención enfermera y tenemos el plan de cuidados. ¿Dudas o preguntas en estos 2 procesos de enfermería? ¿No? ¿Cómo dijo, No, maestra? No profesora. escuché. Ajá, escala de Likert con puntuación Diana. Ajá. Sare, ya que vimos o dimos una repasada a lo que fue las etiquetas, el plan de cuidados y proceso de atención, nos vamos por el síndrome coronario agudo. Y se dice que el síndrome coronario agudo es una afección provocada por una reducción repentina o un bloqueo de irrigación sanguínea del corazón. El síndrome coronario generalmente es ocasionado por la ruptura de la placa o la formación de coágulos en las arterias del corazón.
Y tenemos lo que es el síndrome coronario agudo, tenemos el ST, que es sincero. Tenemos a este tipo de nomenclatura, ¿cómo se le llama? De mona y de la mentirosa. ¿Cómo se le llaman a estas abreviaturas? Monitorización y oxígeno, nitroglicerina, Agregación. antiagregación y morfina. ¿Cómo se le llama? Lilia, ¿cómo se le llama a este tipo de términos que manejamos lo que es la mona y la mentirosa? Tenemos No otras. recuerdo ahorita, maestra. Ok, también yo quería que me ayudaras, Lilia, porque se me fue. ¿Alguien que me ayude, que me recuerde? No, bueno. ¿Puede volver a preguntar lo que preguntó? Sí, a este tipo de terminología de mona y de mentirosa, a este tipo de iniciales, ¿cómo se le llama? A esta nomenclatura. Se le llaman, ay, se me fue, ahorita me viene a la mente. Bueno, tenemos lo que es el síndrome coronario, que está caracterizado por este tipo de palabras, de sincero, mentirosa y de mona, ¿no? Tenemos lo que es el ST, que si es el infarto, es subendocárdico, desciende, y si es supericárdico, se eleva. La T es mentirosa. ¿Por qué? Porque si el infarto es subendocárdico, se eleva, y si es supericárdico, desciende. Lo contrario de la T sincera, ¿sale? Y tenemos que ambos tienen un manejo similar. Por ejemplo, tenemos que si hay sospecha de un síndrome coronario agudo, el manejo inmediato es la mona. ¿La mona qué quiere decir? La monitorización y morfina. El oxígeno, la nitroglicerina, que son los parches, y los antiagregantes, ¿como cuáles? ¿Cuál sería un antiagregante? Aspirina. El copridogrel. Aspirina, en este caso son las también. Son los anticoagulantes. Los antiagregantes o la antiagregación se refiere a los anticoagulantes. ¿De acuerdo? Y se manejaría, pues precisamente, a lo mejor lo que nosotros tenemos de primera instancia en el hospital, pues es una aspirina. ¿De acuerdo? Es lo que nosotros manejaríamos. Entonces, si sospecha o si el médico sospecha de un síndrome coronario agudo, ustedes ya saben qué hacer. Se tiene que monitorizar al paciente, se tiene que administrar morfina. Obviamente la dosis de la morfina va a ser dependiendo del paciente que nos encontremos. El oxígeno también va a ser dependiendo el tipo de paciente y también el tipo de soporte ventilatorio que se le vaya a dar al paciente. Los parches de nitroglicerina y los antiagregantes, en este caso aspirina o cualquier otro anticoagulante. ¿De acuerdo? Y tenemos que si tenemos un síndrome agudo coronario, vamos a tener la famosa bandera en el electro. ¿Sí la visualizan? ¿Ya saben cómo tiene forma de bandera? ¿No? Se ve como una bandera como oleadita, ¿no? La parte de arriba. En la parte de arriba se visualiza más. Cuando vemos eso en un electrocardiograma, quiere decir que el paciente sufrió de un síndrome agudo coronario. ¿De acuerdo? Es ahí, aquí les pongo precisamente para que conozcan o para que se acuerden, les coloque la imagen de las partes de un electro, que tenemos la sonda P, los intervalos, la R, la Q, la S, el intervalo QT y el segmento ST. ¿De acuerdo? Para que se acuerden nuevamente de electro y para que vean que cuando hay un síndrome coronario, ¿cuál es la que se eleva? El segmento ST. ¿Sí o no? ¿Dudas? ¿Cómo? ¿Qué? Sí, se ve. También conforme lo vaya marcando.
y ya cuando imprimes el electro, pues se visualiza de mejor manera. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Su silencio quiere decir no. Bueno, tenemos lo que es la clasificación y tenemos que podemos encontrar una angina inestable e infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Y también podemos encontrar el infarto agudo al miocardio, el famoso IA. Y aquí tenemos un electrocardiograma. Les quise poner más imágenes para que ustedes puedan visualizar y puedan entenderlo mejor. Tenemos 3 signos electrocardiográficos específicos. Tenemos una isquemia y se dice que una isquemia es cuando se llega a la aparición de las ondas T negativas, como lo vemos en la imagen. Cuando tenemos una lesión, tenemos elevación del segmento ST, la famosa bandera que vimos hace ratito, que es un ¿qué? Es un síndrome agudo coronario, ¿de acuerdo? Y tenemos por último una necrosis, donde la onda Q es profunda. ¿Cuál es la onda Q? La parte de abajo. Las mismas flechitas nos van señalando. ¿De acuerdo? Si alguno de sus pacientes tiene alguna de estas características, podemos determinar si es una isquemia, si es una lesión o si en efecto es una necrosis. ¿De acuerdo? Sí sé que es mucha información, sí sé que es bastante tedioso, inclusive si ustedes quieren o complejo, pero hay que repasarlo nuevamente, ¿no? A lo mejor nosotros no manejamos muchos electros, o quizá nosotros no los interpretamos, y no es porque a lo mejor, bueno, sí, una parte es que ignoremos esta parte, ¿no? Que la desconozcamos por completo, pero si vamos viendo las imágenes, si vamos viendo las elevaciones, y todo eso nos vamos dando cuenta y nos vamos percatando. Ya no es necesario de decir, doctor, ya tomé el electro, ¿y qué tiene? Ah, pues quién sabe, pues interprételo usted, ¿no? Con esto yo lo puedo interpretar. A lo mejor me doy una idea, ¿sabe qué? Pues yo veo que la elevación del ST ya me está hablando de una lesión, ¿no? O que la onda Q está profunda. Ah, pues entonces estamos hablando de una necrosis, ¿de acuerdo? De la Q. Entonces ya estamos hablando de una necrosis, ¿de acuerdo? Entonces sí es bastante complicado, pero hay que seguirlo manejando. Mande. ¿Son hemotecnias que se utilizan en enfermería? ¿Mande? De las abreviaturas, como decía usted de lo que es la mona, ¿son las mnemotecnias? Ah, sí, son las mnemotecnias. Las abreviaturas que vimos, gracias, que vimos de la mona, de la mentirosa y del sincero son las mnemotecnias. Ahorita se las escribo. Investíguenlas si tenemos varias, ¿vale? Para que no se queden con la duda. Ajá, son las palabras clave. ¿Vale? Bien, sí lo escribieron, ¿verdad? Ya la borré. Bien, nos vamos entonces con la siguiente, y que son las intervenciones de enfermería. ¿Qué intervenciones realizamos o realizaríamos en un paciente con síndrome agudo coronario? Pues aquí tenemos lo que es un diagnóstico enfermero, que es el dominio confort, que es dolor relacionado con el daño del tejido miocárdico debido al aporte sanguíneo inadecuado. También tenemos el dominio de actividad y reposo, donde es el riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz, el riesgo de shock y el riesgo de perfusión renal ineficaz. ¿Cuáles son las intervenciones? Pues en ambas voy a hacer uso del manejo del dolor con los diferentes medicamentos previamente indicados. Tenemos que tener los cuidados posterior al estudio hemodinámico, registrar hora y condición del paciente al recibirlo en el servicio donde nos encontremos, control de signos vitales, pulsos distales, signos, etcétera. Mantener el reposo en decúbito dorsal con máximo de 30, no sentar, pero tampoco levantar. ¿Por qué? Porque no podemos ni sentarlo ni levantarlo. Porque generalmente el dolor puede empeorar.
¿Qué pasa cuando ustedes se levantan de una forma brusca? Te da un ¿Puede mareo. perder el equilibrio? Un mareo, nos provocan un mareo y por ende un desequilibrio, ¿no? No como que íbamos Un a riesgo de aumentar caída. un riesgo de caída. ¿Cómo clasificamos un riesgo de caída? Sí, pero ¿cómo es la clasificación de riesgo de caída? ¿Qué colores manejamos? Alto, moderado y bajo. ¿Qué escala es? Rojo Rojo, es alto. amarillo, Alto, verde. moderado. Rojo es alto. Damos una puntuación de cuánto. Dependiendo De 10. De 10. de extrínsecos y extrínsecos, dependiendo del paciente, si es oncológico o tiene alguna enfermedad, o si también es pero o un de la pero en tercera sí edad. la escala de caídas ya tiene un cierta puntuación, ¿no? Sí, tenemos que valorar qué tipo de paciente es, sí, pero como tal ya la escala tiene sus colores y ya tiene sus puntos. ¿Cuántos puntos damos en un rojo? Otra vez hay que preguntarle a San Google. ¿Cuánto, compañera? Diez. No, es de 10, ¿no? ¿Y el verde? Verde es 8. ¿Y el azul? Diga, el azul, el amarillo. Son 3, maestra, rojo, amarillo y azul. Es rojo, Bien, verde y amarillo. El color rojo es de alto riesgo y da una puntuación de 4 a 10. El color verde es de bajo riesgo y da de 0 a 1. Y el amarillo, mediano riesgo de 2 a 3. ¿Sale? Acuérdense de su escala de caída. Y obviamente esto va a depender si es un paciente con hemorragia, un paciente que sufre un shock hipovolémico, si es un paciente oncológico, si es un paciente postoperatorio, etcétera, ¿no? Dependiendo qué tipo de paciente nos encontremos, pues obviamente va a ser la puntuación que le vamos a dar. Y obviamente en el síndrome agudo coronario, pues también tenemos que volver a controlar con un electrocardiograma para verificar, corroborar si se dio o se sigue presentando. Después tenemos el edema agudo de pulmón y se dice que se define como el cuadro clínico secundario a insuficiencia aguda del ventrículo izquierdo o por una estenosis de la válvula mitral, con el consiguiente aumento de la presión capilar pulmonar y extravasación de líquido al intersticio y alveolos pulmonares. Aquí tenemos precisamente un edema agudo de pulmón donde se ve infiltrado las alas de mariposa. Las alas de mariposa son las que se pueden ver visiblemente en esta imagen, o de murciélago que se le llaman por un edema pulmonar, ¿de acuerdo? Para que nosotros sepamos también leer placas, ¿de acuerdo? Recordemos que somos enfermeros y somos generales y debemos de saber de todo un poco, tanto desde un electro como una placa, como un ultrasonido, como otro tipo de métodos de diagnóstico. Y tenemos el cuadro clínico de un edema pulmonar. En este caso, pues tenemos que depende de la fase en la que se encuentre el edema pulmonar, tenemos 3 fases. La primera fase, es la etapa 1, donde tenemos disnea de ejercicio y crépitos inspiratorios leves. Tenemos la etapa 2 o fase intersticial, donde el paciente llega a presentar hipoxemia, cianosis, diaforesis, taquipnea, disminución de la ventilación. ¿Qué es hipoxemia? ¿Hipoxemia es igual que una hipoxia? No. No. ¿Cianosis? ¿Qué es cianosis? Hipoxemia no es disminución de oxígeno. Sí. Ajá, disminución de oxígeno es hipoxia y hipoxemia. ¿En dónde hay la disminución de oxígeno?
¿Hipoxia qué es? Bajo nivel de oxígeno en sangre. Hipoxemia es la disminución de oxígeno en la sangre. Es disminución de oxígeno en la sangre, hipoxia, hipoxemia. No, hipoxemia es baja disminución de oxígeno en la sangre. Ok. Cianosis, ese color que Color azulado de los manos y de los pies o de los labios. color azul peribucal, en los deditos y demás. Taquipnea. Aumentan el número de respiraciones. Ok, aumenta el número de respiraciones y disminución de la ventilación. Bueno, pues eso evidentemente se llega a ver, a escuchar a favor de un estetoscopio. Y tenemos la etapa 3 o un edema alveolar que viene ya acompañado de una hipoxemia severa o hipocapnia. Tenemos también la capacidad vital disminuida y tenemos la expectoración espumosa y rosada. Ayúdenme a recordar cuáles son los sonidos pulmonares. Estertores. ¿Cuál? Estertores. Estertores, ok. Sibilancias. Silivantes. Sibilancias, ok. Estertores, sibilancias. Roncus y estridores. Frote pleural. Roncus. Ajá. ¿Qué dijiste, compañero? Estridores. Frote pleural. Ajá. Crépitos. Estrictores, ¿no? Esos son los sonidos pulmonares. ¿Saben cómo se escuchan cada uno? ¿No? Me hubiese gustado ponerlo, pero es que aquí como convierto mi presentación en formato PDF, no llega la parte de la animación, pero les voy a pasar el link para que puedan diferenciar entre un estertor, una sibilancia, un roncus, etc. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la clasificación precisamente de mi edema pulmonar y tenemos la parte de la fisiopatología y se dice que rápida transfundación de exceso de líquido en los pulmones por aumento de la presión capilar. Esto ocurre en ausencia de cambios en la permeabilidad o integridad del endotelio de capilares pulmonares. También lleva a cabo el aumento de la presión capilar pulmonar, aumenta la presión venosa pulmonar y la presión microvascular. También se dice que hay una filtración de líquido bajo en proteínas a través del endotelio pulmonar hacia el espacio alveolar. Y por último, se dice que disminuye la capacidad de difusión, hay una hipoxia y una dificultad respiratoria. Y precisamente es así como se ve o se visualiza precisamente este edema pulmonar. ¿De acuerdo? Tenemos otros síntomas, por ejemplo, ortopnea, tos, disnea, sibilancias, piel pálida, taquicardia. Tenemos factores principiantes como cifras tensionales elevadas, fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, tenemos angina de pecho e inclusive una infección y por ende un infarto agudo al miocardio. ¿Cuál es el tratamiento? Pues tenemos diferentes medidas, por ejemplo, la restricción de líquidos orales, dieta hiposódica, tenemos o presenta dificultad respiratoria importante, suspender vía oral, porque si no se puede broncoaspirar mi paciente. Tenemos vasodilatores como el dinitrato y la isosorbide, y tenemos inotrópicos como la dogoxina. También se dice que se deben de suspender drogas depresoras de la contractilidad cardíaca, por ejemplo, los betabloqueadores y las disopiramidas. El paciente debe estar sentado en el borde de la cama y se puede empezar con una broncodilatación, en este caso la aminofilina. Y tenemos también que tener vigilancia permanente del ritmo y la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y la presión arterial. Tenemos que verificar la oxigenación, tenemos que verificar dosis de morfina y diuréticos, en este caso se maneja el furosemida, y tenemos que se debe de dar un manejo especializado, tenemos los cuidados intensivos, tenemos el tratamiento con arritmias, en este caso la digoxina, y por último tenemos el tratamiento quirúrgico. Ese también se le puede llamar un algoritmo, ¿por qué? Porque dependiendo del color y dependiendo en dónde se encuentra mi paciente, es el manejo que le voy a dar. ¿De acuerdo? ¿Dudas?
También podemos encontrar al paciente, bueno, le podemos dar tratamiento con el parche de nitroglicerina y el nitrato de isosorbide. Aquí, pues obviamente va a depender el tipo de paciente, pero les quise colocar este recuadro porque se manejan las dosis, se maneja el tiempo de espera o el tiempo respuesta. También manejamos el furosemide y también se manejan las dosis por miligramo y por kilogramo de peso. ¿Para qué? Para que estas fórmulas ustedes lo tengan y si llegan a presentar o llegan a encontrar un paciente en sus unidades hospitalarias o sus unidades de trabajo, pues sepamos el manejo, ¿no? Aquí no se llega o no se visualiza de la mejor manera, pero chequen en la presentación, en el documento y se visualiza de mejor manera. También tenemos métodos físicos, tenemos morfina por vía intravenosa y nos dicen los modos y el tiempo de administración. También nos dice cuáles son las acciones de enfermería que debemos de tener en el paciente con edema pulmonar y nos dice que se debe de establecer la relación terapéutica enfermero-paciente. Se debe de colocar al paciente en posición semi-forward para facilitar la entrada del aire. Tenemos que administrar oxígeno, medir y registrar signos vitales, especialmente frecuencia respiratoria y cardíaca. Tenemos que proporcionar ambiente húmedo y rico en oxígeno, previniendo la hipoxia. Se debe de cumplir el tratamiento si está indicado, en este caso vasodilatadores, broncodilatadores y diuréticos. ¿Qué diuréticos dijimos que se ocupa? Furosemida. Furosemida. Y tenemos que, y tenemos que medir y registrar, también la dioxina se maneja. Tenemos que medir y registrar ingresos y egresos de líquidos. ¿Cómo cuantificamos o cómo nosotros colocamos en los ingresos y los egresos? En los ingresos, ¿qué entra? Parenteral, oral. Medicamentos. Soluciones. Alimentos. Ok, entra lo que son la solución, si lleva una dieta líquida, cuánto fue de gelatina, cuánto fue de tejito, si le dimos medicamento por vía oral, más o menos con cuánto le dimos el medicamento y todo eso son los ingresos. ¿Y los egresos? Vómito, Todos los diarrea, desechos. desechos. El sudor. El sudor, la orina. Las pérdidas insensibles. Pérdidas insensibles, ok. ¿Qué entra ahí? Maestra, yo creo que algo bien importante aquí con este tipo de pacientes es el manejo de un catéter central, ¿no? Porque las vías periféricas, de acuerdo a la molaridad del medicamento, pues se pone en riesgo tanto al paciente como nosotros, ¿no? Por la administración de ciertos medicamentos que rebasan la osmolaridad normal y que podemos ocasionarle un daño al paciente. Correcto. Este tipo de pacientes deben de estar con un catéter central. ¿Por qué? Porque son pacientes que se les debe de estar tomando constantemente muestras, administrando soluciones parenterales o nutriciones parenterales, entre otras cosas. Y sabemos que un catéter periférico, por muy grueso que pongamos el catéter o muy grande, pues obviamente no va a ser el mismo, la misma mejora del paciente si lo queremos ver así, ¿no? Nos podemos meter en algún tipo de problema o bien podemos ocasionarle algún tipo de daño al paciente, que lo que menos quiero es ocasionárselo, dado que ya tiene mucho con lo que el paciente está presentando. Así es como nosotros medimos y registramos los ingresos y los egresos. También tenemos que verificar la permeabilidad de vías periféricas. En este caso, les vuelvo a repetir, lo más conveniente serían un catéter central, pero bueno, dependiendo del tipo de paciente que tengamos, se deben de corroborar vías periféricas. También tenemos que cumplir con fisioterapia respiratoria si está indicada y en efecto, higiene y confort. ¿Dudas, preguntas con edema? Pues es un tema muy amplio, maestra, muy bonito, que finalmente yo creo que esto generalmente sucede desafortunadamente cuando nos enfrentamos a la situación, ¿no? Porque a lo mejor ya aquí lo estamos desglosando, pero aquí yo creo que nuestra forma de actuar en el momento generalmente es una urgencia, más bien es una emergencia muchas veces del paciente, porque cuando llega a un servicio de urgencias es porque ya está muy descompensado. Entonces, es en el momento que tenemos que actuar para ayudarle a la mejora del paciente, ¿no? Sí, es correcto. Aquí, pues obviamente, como ustedes saben, y digo, somos conocedores de los temas, pero son temas muy amplios, son temas muy complejos, que quizá por tema nos deberíamos de enfocar un solo día, pero no podemos, ¿no? O sea, tenemos que abarcar como tal toda la unidad
Y pues obviamente es como que decirles, empaparles de información en este caso, y ver, sí, exactamente, hay pacientes que llegan ya a la sala de urgencias, pero ya vienen descompensados, ¿no? O hay pacientes que están en una terapia de cuidados intensivos y que desencadenan alguno de estas enfermedades, ¿no? De estas patologías. Entonces, obviamente, yo les digo, o la teoría me dice cómo actuar, pero al final de cuentas, cada uno de nosotros tenemos que actuar de la mejor manera, sí apegándonos a protocolos, pero también, algo bien cierto, tenemos que apegarnos a lo que tenga nuestro servicio, ¿no? Porque muchas veces nos dice la teoría, debes de tener esto y esto para poder tener, o para poder atender un edema, ¿no? O un infarto agudo al miocardio, pero si no lo tengo, tengo que improvisar. Entonces, tengo que ser realista en este tipo de conceptos, ¿no? Que sí trato como de resumirlo lo más posible, pero tratando de enfocar o englobar todo lo que lleva a un edema o las diferentes patologías que hemos estado viendo. Después nos vamos con un tromboembolismo pulmonar, y se dice que una embolia pulmonar se produce cuando un coágulo de sangre se aloja en una arteria pulmonar y bloquea el flujo de sangre hacia una parte del pulmón. Los coágulos de sangre suelen comenzar en las piernas y ascienden hacia el lado derecho del corazón para luego alojarse en los pulmones. Normalmente el tromboembolismo siempre empieza en algún miembro inferior y pues obviamente va subiendo hacia el corazón. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues tenemos una enfermedad tromboembólica previa, una edad, una cirugía reciente, inmovilización prolongada, traumatismo, trombofilia, cáncer, obesidad, embarazo, puerperio, anticonceptivos orales, tamoxifeno y catéteres centrales, ¿de acuerdo? Sabemos que todo, que hasta inclusive un catéter periférico me puede ocasionar un ¿qué? Un trombo, ¿de acuerdo? Entonces, todo procedimiento que yo realice tiene riesgo. ¿Cuáles son algunos de estos riesgos? Pues precisamente este tipo de trombos o de coágulos que se llegan a presentar. Tenemos cuadro clínico, tenemos signos y síntomas como disnea, taquipnea, síndrome de dificultad respiratoria, tenemos dolor pleurítico, tenemos hemoptisis, síncope y clínica. Tenemos que empieza con un inicio súbito y termina con un riesgo alto de trombosis. ¿Cómo se diagnostica? Por medio de un ecocardiograma, una tomografía computarizada, un electro, entre otros. Y tenemos la escala de Wells, donde manejamos lo que es el elemento clínico, tenemos el puntaje y tenemos que en el elemento clínico manejamos la ausencia de diagnóstico diferencial más probable, en este caso le damos un puntaje 3, tenemos la clínica de trombosis venosa profunda, también le damos una evaluación de 3, damos la frecuencia cardíaca por arriba de los 100 latidos por minuto, damos 15, tenemos la STEP o el TPT, en este caso son las valoraciones, que tenemos el 15 y tenemos las inmovilizaciones, algún tipo de cáncer, tenemos 15, tenemos 1 y tenemos la escala de Wells que maneja un punto menor a 2, que es un riesgo bajo, un puntaje de 2 a 6, un riesgo intermedio y un puntaje mayor a 6 es un riesgo alto. ¿De acuerdo? Si no conocían la escala de Wells, pues se las presento, es para valorar la tromboembolia pulmonar. ¿Cuál es el tratamiento? Pues tenemos agentes anticoagulantes que necesitan un efecto profiláctico para que interrumpan la progresión del proceso trombótico. Y también tenemos agentes trombolíticos por efecto terapéutico, que son aquellos que se encargan de disolver o deshacer lo que es el trombo o el coágulo. ¿Cuáles son nuestras acciones de enfermería? Pues son, como bien se los dije, tenemos que tener cuidados en el patrón respiratorio, en el intercambio gaseoso, en el riesgo de sangrado, o si hay riesgos de una éstasis venosa, ¿de acuerdo? Entre otros factores o entre otras etiquetas que me puede hablar Nick. Y tenemos lo que son las cirugías cardiovasculares. Tenemos 3, se clasifican en 3. Tenemos lo que es la cirugía coronaria, que es el bypass coronario. Esta, pues, es una cirugía cardíaca más común en los adultos, es el bypass de la arteria coronaria. Cuando una arteria coronaria está enferma u obstruida, se utiliza una sección de una vena o arteria de otra parte del cuerpo para crear un puente sobre la parte dañada. Tenemos la cirugía valvular, que es la sustitución y reparación de la válvula. El corazón bombea la sangre solo en una dirección gracias a las válvulas cardíacas que con cada latido se abren para dejar pasar la sangre y se cierran para evitar el retorno. Cuando las válvulas se hacen más gruesas, más rígidas o se fusionan, se produce un estrechamiento, que se le llama estenosis, que impide que pase suficiente cantidad de sangre. Y por último tenemos la cirugía antiarrítmica,
que son las arritmias, son cualquier irregularidad que se producen en el latido natural del corazón. Cuando el tratamiento farmacológico y otras técnicas médicas no son en fases, es necesario recurrir a intervenciones quirúrgicas, en este caso, como lo veíamos hace un momento. Y tenemos la cirugía de los grandes vasos, que es la reparación de aneurismas. Un aneurisma es una dilatación similar a un globo que se produce en las paredes de un vaso sanguíneo. Generalmente, la aorta, cuando esta pared se encuentra debilitada, aunque los aneurismas generalmente pueden repararse con medicación y la reducción de los factores de riesgo cardiovascular, en ocasiones pueden llegar a presentar un tamaño importante e incluso romper. Y tenemos por último lo que es el trasplante de corazón, cuando se presentan uno o varios problemas cardiovasculares que dañan el músculo cardíaco y se producen una insuficiencia cardíaca terminal, es necesario sustituir el corazón por otro en condiciones óptimas. ¿Para qué? Para darle una calidad de vida. Tenemos lo que son las entidades parocardiorrespiratorias. Tenemos que el paro cardiorrespiratorio es una situación que se produce con la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la actividad mecánica del corazón y la respiración espontánea. A causa de ello se produce un cese brusco del transporte de oxígeno a la periferia y a los órganos vitales. Por lo tanto, es de vital importancia el reconocimiento de esta situación y el inicio inmediato de las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Y bueno, tenemos lo que les comentaba, la resucitación avanzada, la cadena de supervivencia. Tenemos la que es PCIH. ¿Qué es eso? PCIH. ¿Cuáles son? ¿Qué significan esas abreviaturas? Es intrahospitalario y es extrahospitalario. Ajá. Tenemos lo que podemos hacer en la parte intrahospitalaria y la extrahospitalaria. En la intrahospitalaria, pues tenemos el reconocimiento y prevención temprano, tenemos la activación de respuesta a emergencias, empezamos con un RCP de alta calidad, posteriormente empezamos con una desfibrilación, un cuidado postcardíaco y la recuperación. Cuando tenemos el suceso o el evento extrahospitalaria, pues tenemos que activar la alerta de emergencias, dar RCP, desfibrilación, soporte vital, cuidados postcardíaco y por último la recuperación. Aquí precisamente les puse este algoritmo, es un algoritmo simplificado. Recordemos que tenemos que hacer 30 compresiones en dos, bueno, recuérdenme mejor. 30 por 2. ¿Cómo? 30 por 2. ¿Cómo? 30 por 2 por 5. 30 por 2, ¿sale? Ese es mi algoritmo. Aquí son tenemos 30 compresiones por 2. Ay, se me fue. Ajá, exactamente. Entonces aquí tenemos que evaluar, activar, se tiene que comenzar el RCP, se tiene que administrar la naloxona. Si el paciente responde, se estimula y se reevalúa, y si no, pues obviamente continuar con el RCP para utilizar el DEA. ¿Qué es el DEA? Es el desfibrilador automático, ¿de acuerdo? En cuanto esté disponible y en cuanto lo tengamos a la mano. ¿Qué se hace después de la resucitación? Pues tenemos que optimizar la ventilación y la oxigenación, tenemos que dar un soporte avanzado en la vía aérea si el paciente está inconsciente, tratar la hipotensión si es menor a 90, realizar un electrocardiograma lo antes posible, exactamente. Tenemos que dar inicio o manejo específico a lo de la temperatura, entre otras cosas, tomas diagnósticas, tomas de sangre, ¿de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? No. ¿No? ¿Ya visualizaron su tarea? ¿Qué quiero de tarea para la próxima clase? Bueno, para la semana. Son 2 tareas, ¿no? Un resumen y 2 casos clínicos. Chécalo, ¿no? Es un resumen. Tienen que elaborar un resumen de la lectura que lleva por nombre cuidados de enfermería en el paciente sometido a cateterismo, y tenemos que hacer elaborar un place, bueno, de hecho son 2 places de tromboembolismo cardiopulmonar y edema agudo de pulmón, ¿de acuerdo? Ya les comenté cómo va conformado su place. Les voy a adjuntar a más tardar mañana un formatito. Ese formatito para que ustedes lo llenen, o bien en efecto ustedes lo llenan con lo que es su etiqueta diagnóstico, como que el que vimos ahorita en clase,
¿de acuerdo? Entonces me dan oportunidad de podérselo adjuntar a más tardar mañana, lo busco hoy y se los agrego a la plataforma para que lo puedan llenar, ¿de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Recuerden que ya está habilitado el cuestionario hoy a partir de las 3 de la tarde, al igual que pueden empezar a trabajar sus tareas y a partir de hoy se aceptan las entregas hasta el día miércoles antes de las 11 de la noche. Maestra, ¿De acuerdo? ajá, un favor, Dígame. ¿me podría dar su número telefónico? Cualquier duda le puedo enviar un WhatsApp. Claro que sí. Me parece que ya estamos integrados en un grupo, pero de la misma manera se los dicto, es el 55 27 69 55 27 69 01 21. Cualquier duda o pregunta estoy a su disposición. Muchas gracias. Me tardo un poquito, pero sí contesto. Gracias. Tal. Bueno, eso es todo de mi parte. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Gracias, Hasta luego, maestra. profesora. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias, maestra. Adiós. Cuídense.